Muy buenas tardes, respetado doctor Mendoza, los queridos doctores, la doctora Julieta y el doctor Cohen, qué iluminadores fueron para nosotros, y me siento muy honrada de poder compartir este testimonio con semejante audiencia y muy respetado público. Morir en casa. Me llegó la invitación para asistir a una sesión en la cual oír y pensar sobre esta idea de morir en casa. No podría encontrar un mejor lugar donde morir. Lo pienso ahora, y allí murió mi papá, y allí acaba de morir mi nana, Alicia. Mi mamá, tristemente, murió sola en la clínica del country, donde todos intentaban hacer lo que la vida ya no podía hacer. Y era que le dieran unos años, unos meses más, respirando con dificultad, pero junto nuestro. No debió morir allí, sola, conectada a cables que le hirieron la cara con sus cintas, con gente que ni siquiera pronunciaba bien su nombre y a quienes no reconocía, pero sobre todo sin sus amores, su esposo, sus hijos pequeños, porque yo tenía 19 años en ese entonces. Debió morir junto a Alicia también, que fue la primera persona que la acompañó en su llegada a Colombia en 1953. Con ambos, papá y mamá, lo intentamos todo. Fuimos a clínicas cada vez que lo necesitaban. Él estuvo internado en cuidados intensivos y salió, y luego entró otra vez y salió, y quizá otra más, ya no lo recuerdo, y qué más da. Y la última vez el médico nos dijo, o se muere tranquilamente o se muere desangrado. Dios, que sea la primera, y así fue. Entre su muerte y la de Alicia han pasado 16 años de diferencia, toda una vida de comprensión sobre la vida y la muerte. Tiempo suficiente para saber que la mejor decisión que pudimos tomar fue que ella muriera en casa. Si la muerte de papá fue allí, en la finca, fue circunstancial. En cambio, la conciencia plena de la muerte la pudimos asumir con grandeza con Alicia. Cuando se lo pregunté que si tenía una complicación, quería que la internara en una clínica, ella lo dijo con claridad, no. Eso fue suficiente para mí. Luego hablaríamos con detalle de ello, del final, de su permiso para cremarla. Todo esto con el corazón en la mano y la voz quebrada, pero ella solo me miraba con agradecimiento. Leo este relato porque lo considero necesario. Por lo menos para mí es necesario expresarlo. Porque de repente encuentro de nuevo como historia del día de un diario nacional que un colombiano fue el responsable de que varias personas murieran en Estados Unidos. Y porque hace unos días también titularon a otro médico intentando defenderse de que él no había asesinado a X personas. Y me pareció peligrosa la manera como se están refiriendo a la muerte acompañada en los medios de comunicación. No es algo nuevo, claro. Sacando su moralismo e incapaces de ponerse en el lugar de nosotros, a pesar de que pregonan que lo hacen, aunque seamos nosotros los que sufrimos y queremos que nuestros seres queridos dejen de sufrir. Recuerdo entonces que tomé nota de una reciente columna de César Rodríguez. Hablaba de 2 muertes, una en Colombia y la otra, creo, en Canadá, en donde el final de esas personas narradas y recordadas fue muy distinto. La colombiana quería estar con su familia en Arauca, pero le tocó morir lejos y sola, porque nadie le practicó la eutanasia que había solicitado en su muy doloroso final. Al revés, el canadiense detalló hasta el último instante la música, la compañía, los adioses, los amores, las gracias. Y pienso en mi propio caso, cómo fuimos capaces de hacerlo bien hasta el último instante. En mi caso, no hubo desconexión, fue el cuerpo mismo el que se fue apagando solito, pero en donde pudimos hacer plena conciencia de que ello estaba sucediendo. Nosotros y ella. Y así nos fuimos despidiendo con lentitud, sin apresurarnos, sin llamar a la muerte, solo sabiendo que estaba merodeando por ahí. Incluso se le presentó en sueños a ella, pero no la asustó. Mi papá le decía que pronto vendría por ella. Aunque teníamos una idea de que ello estaba pasando, solo se hizo claro para mí cuando pude describir sus síntomas con detalle y ver que no mejoraba a pesar de que recibía toda suerte de complementos alimenticios, bajaba y bajaba de peso al punto de que resultaba incómodo cada vez que un médico nuevo llegaba a verla y la regañaba como niña chiquita a pesar de sus 83 años. «Tiene que comer, doña Alicia, ¿no ve que está en huesitos?». Y abría los ojos y hacía muecas de cómo está de flaca. Siempre era lo mismo y claro, fue empeorando.
Aunque tenía toda la ayuda médica y de enfermería, no lográbamos que subiera de peso. Complementos, dietas calóricas, porciones muy alimenticias que cada día se fueron volviendo más y más padecimiento para ella. Yo solo pensaba, y fue la razón por la cual pedí una cita en la Fundación Derecho a Morir Dignamente, que me aterraba la idea de llegar a tener que alimentarla por sonda gástrica, porque para mí esa sería la muerte de pena moral de mi nana. Ella, doña Carmenza, luego de decirme cuán bien lo había hecho hasta entonces, cómo me había entregado a cuidar a una persona que amaba así, me lo dijo con toda la compasión del mundo. Alicia no se va a morir porque no coma, sino que no come porque se está muriendo. Para mí, ese fue mi instante de lucidez, de conciencia, de evidencia. Gracias a esa conversación liberadora, me puse manos a la obra. Llamé a la doctora con quien me recomendó hablar, especializada en la etapa de final de vida, y llamé al sacerdote que me podría consolar, y a ella. Tuvimos conversaciones francas. Luego de examinar a Alicia, la doctora María Lucía nos explicó qué le estaba pasando, que no era nada anormal, era exactamente una vida entrando en su etapa de despedida. Lo importante era tener claro que no había salvación posible, que los medicamentos ya no le hacían efectos suficientes, así que haríamos todo lo necesario para seguir manteniendo la calidad de vida y el cuidado que ella necesitara, pero que íbamos irremediablemente hacia el final. Lo habló con ella, a solas, y se dio cuenta que lo tenía claro, y aunque pensar en la muerte la hacía suspirar, estaba lista para recibirla, como se lo hizo saber al padre Jairo cuando le hizo los santos óleos, en absoluta lucidez. Estoy preparada para cuando el Señor me llame. Todo esto fue importante porque nos preparó, nos dio una dimensión del tiempo, pueden ser semanas o meses, nos dijo la doctora. Para mi hermano fue fundamental, porque le pudo dar una dimensión a la ausencia que se rehusaba a pensar. Para él, la muerte no era una variable, a pesar de que había visto su deterioro constante desde hacía varios años. Así que esta nueva realidad le permitió llorar y rezar y entender que lo mejor que podía hacer era estar, acompañarla, abrazarla y besarla. Hizo que cada instante con ella se volviera de oro y que pudiera dejarle la tranquilidad de que todo iba a estar bien, de que nos íbamos a cuidar y a querer, a limar asperezas, de esas bobísimas que a veces invaden desproporcionadamente nuestros días, y nos concentró en lo importante. No se trataba de tenerla enfrente pensando en la muerte, sino de intentar decir todo lo que necesitábamos decirle, principalmente gracias. Fueron los amigos que más la quisieron, a todos a quienes cuidó también, la acariciaban y acompañaban en ese final. Llevaron a sus hijos para que le dieran un beso a la abuelita. Fue su hermano menor, su adoración, y se besaron sabiendo que el final estaba cerca. Fueron sus sobrinas a abrazarla. Las enfermeras estuvieron allí día y noche, tratándola como una porcelana, consintiéndola, despidiéndose también. Todos estuvimos y lloramos cuando teníamos que hacerlo, pero tranquilos de estar acompañándola en este tránsito. Porque prepararse para morir no tiene por qué ser, paradójicamente, irreconciliable con la vida. Todo lo contrario, es celebrarla y despedirla bien. Y así, empecé a escribir mi carta del adiós en marzo y se la leí unas semanas antes de su muerte, solas, amorosamente juntas. Se la leí, como la escribí, con lágrimas en los ojos, porque era despedirse de alguien importante. Esa persona que estuvo conmigo más del doble que mis propios padres. Fue mi nana, mi tercera madre, Alita, doña Alicia, como le dice ahora mi amiga Esmeralda, de lo digno que fue su final, como ella misma lo decidió. Esta carta, un fragmento, fue la que leí ese día. Sábado 13 de mayo, 11 de la mañana, ceremonia del adiós y entrega de las cenizas de Alicia. La tercera muerte. Este es un título que no logro sacarme de la cabeza y que resume lo que será cuando Alicia finalmente se vaya y se cumpla el sueño en el que papá le anunciaba que venía por ella. En ese momento llegará el silencio. Como en efecto, llegó, pero no es un silencio intranquilo. Hace un año asimilé que ese 6 de diciembre, fecha en que murió mamá, se cumplían 20 años sin ella y que por consecuencia había vivido la mitad de mi vida sin ella, sin Elena, pero sí con Alicia. No alcanzamos a ver el magnolio en flor, Alita. No sabe cómo la pensaré cuando nazca la primera, porque ese será para siempre nuestro árbol de los deseos. ¿Qué es suyo?, me preguntaban. ¿Alita?
Mi nana, ¿Nana? Y me miraban con algo de confusión, esa que le producía a todos los que se preguntaban por qué cuidaba tanto a alguien que ni siquiera era de mi familia. ¿Cómo no iba a hacerlo? Hasta que terminaba diciéndoles, hija, hija, ponga hija, y así no se complica la vida, porque ¿cómo explicarles que ella es familia para mí? Siempre lo fue. La sangre no define la familia, el amor lo hace. Nana, nunu en francés, haya en cartagenero. Existe una palabra más bella que esta para expresar lo que representa a esa persona a la que le entregan una vida para cuidar y querer a otra. Hoy le estamos rindiendo homenaje a la nana Alicia, como la llamó el Cholo Valderrama mientras la abrazaba. Alicia Angulo Moyano, hija de Clodomiro e Isabel, hermana de Luis, Cecilia y Carmelita, nacida un 13 de julio de 1933 en un hogar del que siempre habló con amor. Alita vivió largo y vio mucho. Acompañó a mi mamá, apenas llegó de Francia en 1953. Tenía 22, ella, 20 Alita. Dos jovencitas perdidas, cada una a su manera. Mamá llegaba a un mundo nuevo, huyendo de una dura realidad, de unos años de guerra que moldearon el carácter de toda una generación. Necesitaba tierra firme para volver a empezar, confianza para volver a empezar. Felizmente se encontró con la joven Alicia, una niña que poco o nada sabía del mundo y que también necesitaba encontrarse. Las dos emprendieron camino juntas, vieron las décadas pasar, los amores llegar, la vida transcurrir y el idioma sonar en boca de mi mamá, un español bello que hacía que en las plazas de mercado la llamaran la gringa. Siempre estuvo Alicia allí, a su lado, discreta, amorosa, tranquila, leal como nadie más. Las dos se acompañaron en silencio, celebraron los triunfos y se abrazaron cuando los pesares y los fracasos llegaban. Allí estaba Alicia siempre, y así empezamos a entender que Alicia se entregó en cuerpo y alma a la compañía de mi familia. Primero con mi mamá, luego con mi papá y finalmente cuando llegamos a la casa, cuando decidieron emprender una familia y para ello decidieron que éramos los indicados. Nos vio en el día 1 de las vidas de mi hermano y yo, y allí decidió amarnos. ¿Existe mayor privilegio para entrar a la vida que tener a 3 corazones dedicados a querernos? Porque eso fue, 3 almas que nos dieron la bienvenida al mundo y nos recibieron con generosidad y entrega. Hay una foto en el álbum familiar en la que se ve a Alicia sosteniendo a Miguel con su cobijita de lana. Su mirada es de puro amor, esa mirada nunca se le quitó. Podía dar la vida por su nanito, como le dijo hasta el último día a su hombrón de 40 y tantos años. Como a mí me dijo nanita, siempre, sin importar las numerosas canas que tengo. Porque eso era ella, puro cariño alimentado de a poquitos, por años y años y años de cuidado, de tiempo para vernos crecer, de platos suculentos que no podían quedar sino vacíos. Si medimos su amor en cantidad de alimentos cocinados para nosotros con dedicación, podríamos llenar libros de afecto. Tenía un don para la cocina y no dudo un segundo que lo que sé cocinar hoy, pero sobre todo el gusto por comer bien, tiene nombre propio, Alicia. Solo hasta hace unos años me permitió meterme en su cocina, más porque los años le empezaron a impedir acercarse a los fogones, y no sé cómo, como por arte de magia, me di cuenta de que tenía sazón. Sin haber recibido curso alguno de cocina, no puedo más que interpretar que aprendí a comer por ella, a gozar de los condimentos y a exigir los mejores sabores por ella. Sufrió cuando le empecé a quitar del mercado semanal sus ingredientes mágicos, la crema y la mantequilla. ¿Cómo vamos a cocinar sin ellos?, me reclamaba airadamente, como diciéndome que estaba loca si pretendía tener éxito en la cocina a punta de yogurt. Pero si lo hablamos con franqueza, cuando veía mi cara de felicidad cocinando, debía darse por bien servida. Qué mejor legado que entregarle a otro el placer de la alimentación. Pero aquí entramos en un terreno complejo, el de la inversión de los roles. Para una persona que le entregó su vida a una familia, mi familia, que no se casó, que no tuvo hijos, y cuya vida fuimos nosotros, lo cual es el regalo de generosidad y amor más grande del universo, verse en un momento dado de su vida, cuidada por nosotros, por mí, no fue cosa fácil. Al morir mis padres, para mí nunca estuvo en la cabeza separarme de ella. Era mi polo de familia, mi manera de conectarme con mi historia, con el pasado, de impedir que las memorias se diluyeran. Tenerla a ella a mi lado era la garantía de que ellos estarían siempre allí, a mi lado. Y del de ella también, porque para ella también su muerte fue una herida enorme. Aunque eran prácticamente contemporáneos, para Alicia ellos eran también una suerte de padres bondadosos que la vieron crecer. Su partida encarnaba el temor más grande que puede tenerse, la vejez y la enfermedad, la soledad, la orfandad. Hace poco nos mencionó de repente, nunca pensé que llegaría así a la vejez. Se refería a la debilidad. Ninguno de nosotros, para mí, junto con mi mamá, ambas eran la Mujer Maravilla.
independientes, fuertes, inmortales. Así que verlas apagarse, Alita más lento que mi mamá, fue una experiencia dolorosa. Pasé por muchos estados, por la rabia y la impotencia, por el miedo y la compasión, hasta que entendí que eso también es el amor y que, si no fui madre, pues esto se acercaba mucho a serlo. Pero sentía una horrible tristeza de ver cómo iba perdiendo su fuerza y sus capacidades. Sentía frustración y me preguntaba por qué ella, de todos los seres humanos de este mundo, por qué ella, si no había hecho sino bien. En sus últimas semanas se me respondió la pregunta. Su bienestar final, esa tranquilidad que irradiaba y con la que dejó impregnada mi casa, iban mucho más allá de cualquier entendimiento biológico. Fue su profunda espiritualidad y la gratitud las que la dejaron en paz. Y a nosotros. Aprendí mucho con Alicia. Aprendí de paciencia y de amor, de resistencia y de capacidad de espera. Aprendí a cuidar y a decir las cosas a tiempo. Se lo agradecí todo y ella a mí. Aprendí a descubrir el cuerpo viejo, a conocer cómo es que la piel se va volviendo dura y se va desescarapelando como la de una serpiente, y cómo es que los huesos empiezan a comerse la carne imponiéndose y haciendo daño. Aprendí que caminar es una bendición y que duele mucho ya no poder volver a ser como se fue, que cuesta entenderlo y que asimilarlo tiene que ser profundamente inquietante. Para ella verme allí, cuidándola, limpiándola, bañándola, volteándola en las noches, dándole de comer a veces de mal genio por su infinita terquedad, era terrible, y diría yo fue uno de sus mayores complejos. ¿Cómo es que la niña está lavando la loza que debía estar lavando yo? Nanita, se está gastando su plata en mí. Casi que me decía que estaba dejando de vivir por estar cuidándola. Y ahora lo pienso, solo agradezco haberlo podido hacer. Porque aprendí que la vida también es esto. El cuidado enseña y el dolor permite valorar. Permite también entender, como me lo hacía ver mi amiga María Soledad, que todo, absolutamente todo lo aprendemos, que de bebés, pero también de ancianos, sin alguien que nos ayude, simplemente moriríamos. Un día, con el hijo de 2 meses de mi amiga Juliana, vi que lo que él crecía en 30 días, Alicia lo perdía en 30 días, así de rápido. Para mí, caer en la cuenta de ello fue tremendo, y fue aún peor cuando Soledad me lo reafirmó. Mientras los niños van creciendo y van aprendiendo, los viejos van olvidando cómo hacerlo. Para siempre. Esa evidencia fue demoledora y me estrujó. Me volvió la mirada triste frente a la conciencia del final. Y sin embargo, es lo más grande que me ha pasado. Alita nos dio el tiempo suficiente para sanar la ansiedad y el miedo y dejarnos en la más preciosa tranquilidad. He visto la vida en todas sus dimensiones y eso me ha hecho crecer. Quizá eso era lo que debía aprender y que me costó tanto entender. Eso me lo dio Alicia y ya solo por eso todo tiene sentido. Hoy, 4 meses después de su partida, revisto estas palabras y me siento satisfecha. Sé que hicimos lo correcto, que fue acompañarla a morir en casa. Acompañarla hasta el instante de su partida al cielo, tomarle la mano y acariciársela, besarla con ternura, ya sin vida. Mi casa quedó en una paz inimaginable. Tengo un par de fotos suyas y me alegro cada vez que las veo. Aún tengo sus cenizas, mientras las junto con las de mis papás, pero quiero su compañía un ratito más. Disfruto del silencio y cocino en su nombre. La recuerdo con amor. Cerré el ciclo de mis 3 padres y empiezo una nueva etapa de mi vida que emprendo con sensibilidad e introspección, con agradecimiento. Pensar en la muerte requiere de valentía, pero sobre todo de amor. Amor para dejar ir. No se me ocurre mayor definición de dignidad. Muchas gracias.